Yo no era más que un pobre ranchero, que trataba de evitar que la poca tierra que tenía se viniera abajo. Cuando fui a arreglar la valla rota que lindaba con la finca vecina, supuse que no era más que una faena, otra tarea ingrata en una vida llena de sacrificios silenciosos. Pero cuando salió de aquella casa, cargada con una pregunta que nunca vi venir, todo lo que creía saber sobre la soledad, el deber y el deseo empezó a cambiar. Antes de que volvamos, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El viento seco de Andalucía tenía una forma de meterse en los huesos de un hombre, susurrando viejos remordimientos y recuerdos en sus oídos cuando menos quería oírlos. Había estado viviendo solo en las estribaciones de la sierra de Grazalema, donde los olivos crecían escasos y el ganado aún menos. La tierra era heredada de mi padre y de su padre antes que él, pero era una tierra escasa, pobre para la cosecha, apenas suficiente para pastar la media docena de cabezas de ganado que aún podía mantener alimentadas. Mis días transcurrían arreglando lo que estaba roto, estirando lo que quedaba y tragando el amargo sabor de la pobreza silenciosa. A nadie le importaban los hombres como yo. El mundo había avanzado pero yo no sabía cómo. El rancho se llamaba Las Brisas, aunque hacía meses que no corría una brisa fresca, solo calor, polvo, silencio. Me levantaba antes que el sol cada mañana, daba de comer al ganado, recorría las líneas de la propiedad, escuchaba si había coyotes o señales de otro poste caído de las cercas. Los días se fundían unos con otros, una larga franja de aislamiento marcada solo por los ocasionales viajes al pueblo en busca de provisiones, o los breves saludos con la cabeza que dedicaba a vecinos de los que apenas recordaba los nombres. Después de la muerte de mi madre, 2 años atrás, no había mucha necesidad de conversar. Hablaba más con mi caballo que con la gente. Así que cuando vi que la valla del extremo oriental se doblaba bajo un poste debilitado por la tormenta, me até las herramientas a la espalda y ensillé sin pensármelo 2 veces. Era trabajo, nada más. Una parte del contrato tácito que haces con la tierra cuando te cría. Manténla en forma y quizá no te mate. Déjala ir, y te tragará entero. La valla lindaba con una gran finca llamada Casa Valera, un lugar del que la mayoría de la gente del pueblo solo hablaba en voz baja. Se rumoreaba que la familia había atravesado tiempos difíciles, que el patriarca había muerto en algún tipo de accidente, y que la viuda que quedaba era muy reservada. Nunca le presté mucha atención. Tenía mis propias tragedias que atender. Cuando me acerqué al límite de la propiedad, el sol seguía subiendo por la cresta de las montañas, proyectando largos dedos dorados sobre la hierba quebradiza. La valla estaba peor de lo que pensaba. 2 listones habían desaparecido por completo, y un poste se inclinaba como un borracho después de haber bebido demasiado vermut. Me bajé del sillín, y el crujido de mis botas se hizo sentir en el polvo. Me sentí bien volviendo a hacer algo con las manos, algo sencillo. Algo tangible. Me quité los guantes y empecé a medir los trozos rotos, pensando ya en la madera que había dejado en el cobertizo de casa. Fue entonces cuando sentí sus ojos clavados en mí. Es extraño cómo puedes sentir eso, no solo que alguien te mira, sino que alguien te ve. Como si ya no fueras una sombra moviéndose a través de otro día, sino algo más nítido. Me giré despacio, sin esperar gran cosa. Tal vez un criado comprobando el ruido. Tal vez un perro callejero. Pero allí estaba ella. De pie en el borde de la veranda, con un chal rojo descolorido, los brazos cruzados y el rostro medio cubierto por la luz de la mañana. Llevaba el pelo oscuro recogido de una forma que me indicaba que no había planeado que la vieran, y sin embargo, me observaba sin inmutarse. No era mayor, quizá tuviera unos 40 años, pero había algo en sus ojos que parecía antiguo. Como si hubiera visto demasiado y dicho demasiado poco sobre todo ello. Su postura era elegante, de las que no pierden la gracia ni siquiera en el dolor. Asentí con la cabeza una vez, cortés, y me volví hacia la valla. Pero entonces ella habló. Su voz era suave, casi quebrada en algunas partes, como si se hubiera acostumbrado al silencio y no supiera muy bien cómo volver a él. No pude entender todo lo que dijo, solo lo suficiente para captar el filo de una pregunta. Algo sobre si arreglaba vallas a menudo. Respondí sin darme la vuelta. Le dije que últimamente no arreglaba casi nada, pero que aún sabía hacerlo. Después se quedó callada. Pensé que tal vez había vuelto a entrar. Había visto mujeres como ella antes. Viudas envueltas en silencio, viejos dolores doblados en finos vestidos, ojos que aún escudriñaban en busca de fantasmas, pero cuando volví a levantar la vista, no se había movido,
Estaba observando cómo mis manos trabajaban la madera, y entonces me di cuenta de que no solo sentía curiosidad. Se sentía sola. Solitaria como la que se filtra en las paredes de las casas grandes y se niega a irse. Solitaria como solo otra alma solitaria puede reconocer. No dije mucho más. Me limité a trabajar. La valla estaba casi a medio hacer cuando sentí que salía del porche y empezaba a caminar lentamente hacia mí. Sus pasos eran deliberados, como si cada uno fuera una decisión. No la miré a los ojos, pero sentí su presencia cada vez más cerca. Lo suficientemente cerca como para que, cuando por fin volviera a hablar, pudiera oír cada palabra. Y aunque aún no lo sabía, lo que estaba a punto de preguntarme cambiaría para siempre la forma de mi tranquila vida. Estaba a mi lado, a no más de 1 metro de distancia, pero su presencia agitaba el aire como una ráfaga de viento que cortara la quietud del campo. Podía oler el leve rastro de lavanda en su chal, podía oír la suavidad de su respiración bajo el zumbido de las cigarras. No me giré enseguida para mirarla. Había una pesadez en el momento, un peso que no provenía de las palabras, sino de todas las que aún no se habían dicho. El tipo de silencio que encierra la historia. No me preguntó si necesitaba ayuda ni me saludó como hace la gente cuando solo está siendo educada. En cambio, su voz, tranquila y deliberada, se abrió paso a través del espeso calor de la mañana. Me preguntó si podía reparar algo más. Al principio, no entendí. Miré la valla agrietada, y luego las herramientas que tenía en las manos, sin saber a qué se refería, pero cuando por fin la miré a los ojos, estaba claro que no hablaba de madera ni de clavos. Había algo cauteloso en su mirada, una tensión tensa bajo su tono amable. No estaba coqueteando, no era una broma seductora, no, su pregunta provenía de algún lugar más profundo, de algún lugar cansado y crudo. Como si hubiera tenido algo frágil en sus manos durante demasiado tiempo, y ya no supiera en quién confiar. Me enderecé, me quité el polvo de los vaqueros, y asentí levemente con la cabeza, no en señal de acuerdo ni de rechazo, solo para hacerle saber que la había oído. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia la casa, sin esperar respuesta, no la necesitaba, ese fue el principio. El resto del día transcurrió de forma diferente. Terminé de arreglar la valla, pero el ritmo del trabajo había cambiado. Mis pensamientos pasaron de la madera y las astillas a la mujer de rojo. Ya había oído su nombre. Doña Reina Morales. Los aldeanos a veces cuchicheaban sobre ella cuando creían que nadie les escuchaba. Decían que era la mujer del difunto don Javier Morales, el hombre que una vez fue dueño de casi la mitad del valle, un antiguo criador de toros con demasiado orgullo y demasiados secretos. Murió hace 3 inviernos en un accidente de caza que nadie creyó realmente accidental. Tras su muerte, Reina dejó de aparecer en las fiestas del pueblo, dejó de abrir sus puertas a los visitantes, dejó de hablar con nadie fuera de su finca. Algunos decían que se había vuelto loca de dolor, otros que simplemente había optado por recluirse en las sombras de su extensa casa. Yo no creía la mayoría de lo que decían, pero comprendía cómo el dolor podía hacer desaparecer a alguien. Esa noche volví a casa con su voz aún en mis oídos. Preparé la cena, di de comer al ganado y me senté en el porche a ver cómo se iba la luz de las colinas. Pero algo dentro de mí había cambiado, y no podía ponerle nombre. No era encaprichamiento, no era un niño persiguiendo ensoñaciones. Era más como un reconocimiento, como escuchar una canción de hacía mucho tiempo, y darte cuenta de que aún recordabas cada palabra. Dormí mal, despertándome con sueños que no podía recordar, pero que me dejaban la sensación de haberme perdido algo importante. Al amanecer, decidí volver. No porque me hubiera pedido nada más, no lo había hecho. Ni siquiera por curiosidad. Era algo más antiguo, algo que llevaba demasiado tiempo enterrado bajo la rutina de mi vida. Preparar y narrar esta historia nos ha llevado mucho tiempo, así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. A la mañana siguiente, salí de nuevo con mis herramientas, aunque no tenía ninguna tarea en mente. Me dije que debía comprobar las otras secciones de la valla, asegurarme de que todo seguía en buen estado. Pero en el fondo, sabía que volvía a por ella. Cuando llegué al límite de la propiedad, la verja ya estaba abierta. Aquello me sorprendió. En el pasado, siempre había estado cerrada, no con llave, pero sí lo suficiente para mantener alejados a los extraños. Pasé despacio, medio esperando que alguien me detuviera. Nadie lo hizo. Reina no estaba en el porche esta vez. Recorrí la línea de la valla,
inspeccionando los viejos postes y tablas por costumbre, pero mi atención seguía desviándose hacia la casa. Sus paredes encaladas resplandecían bajo el sol de primera hora, y al tejado de tejas de barro le faltaban algunas tejas en los bordes. El lugar había sido grandioso en otro tiempo. Se notaba en los arcos de piedra tallada, en los herrajes que enmarcaban las ventanas y en las anchas puertas de madera. Pero el tiempo lo había desgastado. Las enredaderas se arrastraban por los muros, y el jardín, antes cuidado con esmero, estaba ahora lleno de maleza. Seguía siendo hermoso, pero como suelen serlo las cosas olvidadas. Estaba a punto de montar en mi caballo y marcharme cuando se abrió la puerta. Ella salió sin decir palabra y caminó hacia mí lentamente, con pasos más silenciosos que el viento. Esta vez llevaba un vestido largo del color del vino pálido, y llevaba el pelo suelto, con mechones que le caían alrededor de la cara. No parecía frágil, parecía cansada, pero no rota. Se comportaba con la gracia de alguien que ha aprendido a aguantar. Esperé, sin saber qué quería. Entonces me entregó un trozo de tela doblado. Dentro había una correa de cuero desgarrada, la cincha de una silla de montar, deshilachada e inservible. No dijo nada al dármela. Solo hizo un gesto con la cabeza hacia los establos, se dio la vuelta y se marchó. Lo importante no era la correa, era el gesto. Era su respuesta a la pregunta que yo aún no había formulado. Que sí, que aquí había algo más que reparar que las vallas. Y que quizá, solo quizá, empezaba a creer que yo era el tipo de hombre que no huiría de las cosas rotas. Permanecí allí un rato más, con el sol de la mañana elevándose a mis espaldas y el aroma del romero y el polvo en la brisa. En algún lugar de mi interior, algo se agitó, no solo la curiosidad o el deber, sino una atracción que no había sentido en años, algo real. Algo vivo. Las puertas del establo gimieron cuando las empujé para abrirlas, las bisagras oxidadas emitieron un grito metálico que resonó suavemente en el interior de la estructura de piedra. Hacía más fresco aquí, a la sombra del sol, y con un aroma intenso a heno viejo, cuero y caballos desaparecidos hacía tiempo. Había 3 establos, todos vacíos pero bien cuidados, barridos y limpios, aunque las vigas de madera se hundían por el paso del tiempo. Una hilera de aperos colgaba ordenadamente a lo largo de la pared. Algunos agrietados por el tiempo, otros aún relucientes por el mínimo rastro de aceite y cuidado. Alguien había estado cuidando este lugar, no recientemente pero tampoco hace mucho. La correa rota que tenía en la mano me dijo todo lo que necesitaba saber. Se había aferrado a ella. ¿Y por qué? ¿Sentimiento? ¿Esperanza? ¿O simplemente porque, como el resto de la finca, no había sabido soltarla? Dejé las herramientas sobre un viejo banco de trabajo y empecé a inspeccionar la correa. El cuero se había adelgazado cerca de la hebilla, desgastado por años de tensión, y la costura se había descosido cerca del borde. Se podía reparar, pero no sin cuidado. Mientras trabajaba, no dejaba de pensar en ella, Reina Morales. No se parecía a ninguna otra mujer que hubiera conocido. Había una contención en ella que lo decía todo. La mayoría de la gente llena el silencio de ruido. Ella lo dejaba respirar. Y de alguna manera, eso hacía que su presencia fuera más fuerte que cualquier otra cosa. La forma en que observaba sin juzgar, la forma en que hablaba solo cuando era necesario, la forma en que su voz llevaba el peso de alguien que había sido silenciado por la pérdida, pero no se había rendido a ella. Todo me atrajo, lento y seguro. Había transcurrido 1 hora de mis reparaciones, cuando volví a oír el suave crujido de la puerta del establo. No me volví enseguida, seguí enhebrando la nueva puntada en el cuero, dejando que ella decidiera si quería hablar. Al principio no dijo nada, pero notaba sus ojos clavados en mi espalda. Cuando por fin habló, su voz era más baja que antes, como si no estuviera segura de si merecía ser oída en la quietud de este espacio. Dijo que solía venir aquí a menudo, que don Javier le había enseñado a ensillar los caballos ella misma. Le había encantado cómo olían, cómo se movían, la fuerza silenciosa de su aliento. Sus palabras no eran lastimeras. Tampoco eran cariñosas. Simplemente eran sinceras, sencillas. Estaba recordando en voz alta, quizá más para sí misma que para mí. Miré por encima del hombro y la encontré apoyada en la puerta de la caseta, con las manos juntas y el chal sobre un brazo. Su postura ya no era cautelosa. En todo caso, parecía insegura, como si estar en aquel lugar hubiera despertado algo para lo que no estaba preparada. Le dije que la correa volvería a sujetarse cuando terminara, que el cuero aún tenía vida. Asintió con la cabeza, con los ojos fijos en el banco de trabajo antes de volver a mirar los míos. Fue la primera vez que sonrió,
no con una amplia sonrisa ni una carcajada, sino con un pequeño tirón en la comisura de los labios que transmitía más sentimientos que 100 palabras. Dijo que eso era bueno, que las cosas que merecen la pena no deben desecharse solo porque estén gastadas. La forma en que lo dijo me hizo detenerme. Entonces la miré de verdad, y me di cuenta de que no solo hablaba de sillas de montar o de cuero. Había algo más en su tono, una súplica silenciosa enterrada bajo la superficie. Estaba tanteando el terreno, viendo si yo entendía el lenguaje de las personas que habían perdido más de lo que decían. Y lo entendía, conocía ese lenguaje demasiado bien. Lo había hablado durante años en el silencio de mi propia casa, en las largas noches sin nada más que la memoria para hacerme compañía. No se lo dije. En lugar de eso, le pregunté si seguía montando a caballo. Bajó los ojos y negó lentamente con la cabeza. No desde el accidente, dijo. El caballo sobrevivió, pero don Javier no. Después de aquello, no se atrevía a volver a tocar la silla. Entró en la cuadra de al lado y pasó los dedos por el armazón de una vieja silla de montar colgada en la pared. Estaba desgastada, pero era preciosa. El cuero estaba labrado con intrincados diseños y las iniciales se habían difuminado en el borde. Las trazó distraídamente y pude ver cómo los años retrocedían en su mente. Había una suavidad en su rostro y reconocí algo que no había visto antes. Añoranza. No solo por el hombre que había perdido, sino por la parte de sí misma que había enterrado con él. Se volvió hacia mí y me preguntó si creía que era una tontería aferrarse a cosas que dolían recordar. Le dije que a veces el dolor era la prueba de que algo importaba. Me miró fijamente durante un largo rato y, aunque no se dijeron nada más, se produjo entre nosotros un silencioso entendimiento. Terminé la correa y se la devolví. La cogió con cuidado, como si se le fuera a romper en las manos, y pude ver cómo le temblaban ligeramente las yemas de los dedos. No me dio las gracias. No lo necesitaba. Pude ver la gratitud en la forma en que miraba el cuero, como si lo viera no solo como una herramienta, sino como la llave de algo que había guardado bajo llave. Se dio la vuelta y salió del establo, dejando tras de sí un aroma a lavanda y polvo. Mientras recogía mis herramientas me di cuenta de que ya no pensaba en vallas. Algo había cambiado, no solo en ellas sino en mí. No había venido aquí buscando nada más que un trabajo por hacer. Pero ahora me sentía atraído hacia este lugar, hacia esta mujer, de una manera que no podía explicar. Había algo herido dentro de los dos, algo de lo que no hablábamos pero que llevábamos bajo la piel. Y tal vez, solo tal vez, estábamos destinados a ayudarnos mutuamente a sanar. La mañana después de reparar la correa del sillín, me dije a mí misma que no volvería. No porque no quisiera, sino porque quería, y eso me asustaba más de lo que quería admitir. Entre Reina y yo se estaba desarrollando un ritmo extraño que yo no había invitado, para el que no me había preparado y que desde luego no sabía cómo manejar. Los hombres como yo, nacidos en tierras ásperas, endurecidos por el aislamiento, no estábamos entrenados en el lenguaje de las miradas sutiles y los recuerdos a medias. Éramos buenos con las manos, no con el corazón. Aún así, a mediodía, me encontré de nuevo en el camino de Casa Valera, sin saber si iba a comprobar la valla de nuevo o si solo esperaba volver a verla. La finca estaba en silencio cuando llegué, las paredes blancas casi brillaban bajo el sol de última hora de la mañana. Desmonté lentamente y mis botas crujieron sobre la grava al acercarme de nuevo a los establos. No esperaba que estuviera allí. Desde luego, no esperaba encontrarla ya esperando, sentada en un banco bajo de piedra cerca del borde del jardín, con una cesta de mimbre junto a los pies. Levantó la vista cuando me acerqué, con las manos entrelazadas en el regazo, los ojos ilegibles bajo el suave ala de su sombrero de paja. Me detuve a unos pasos, inseguro de si debía hablar primero. Ella lo resolvió por mí. Me preguntó si quería quedarme un rato, solo un rato. Esta vez su voz no era tan firme, aunque intentaba disimularlo. Dijo que la casa había estado demasiado silenciosa últimamente, y que el sonido de otra persona cerca, martilleando madera, moviendo herramientas, simplemente existiendo, le había hecho bien al corazón. Asentí con la cabeza, sin confiar en mi voz, y entré en el camino de grava junto a ella. Pensé que nos sentaríamos en silencio, quizá intercambiaríamos algunas palabras sobre el tiempo o el ganado. Pero en lugar de eso, me sorprendió. Se levantó, cogió la cesta y me pidió que la siguiera. Había un tono en su voz que no había oído antes. No era frío ni formal, sino vacilante, como alguien que intenta volver a confiar y no sabe cómo. La seguí por el lateral de la casa,
entre rosales silvestres y un grupo de olivos inactivos. Me condujo hasta una pequeña puerta en la que no había reparado antes. Se abrió con un gemido, revelando un jardín en ruinas. Lo que antaño debió de ser un exuberante paraíso estaba ahora cubierto de maleza, y los restos de un camino de piedra apenas eran visibles bajo el musgo y los pétalos caídos. En el centro había una fuente desgastada, con la pila agrietada y enredaderas enredadas en los bordes, como si el tiempo la hubiera reclamado poco a poco. Decía que solía ser su lugar favorito, el jardín, su santuario, pero tras la muerte de su marido, no había podido poner un pie en él. Cada rosal le recordaba las tardes que pasaron juntos, cada banco roto las promesas hechas y rotas bajo las estrellas. No lloraba cuando hablaba, pero cada palabra estaba impregnada de dolor. Permanecía en silencio a su lado, sin ofrecer consuelo, solo con mi presencia. Y entonces me preguntó. Me preguntó si podía ayudarla a recuperarlo. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros, no eran fuertes pero sí enormes. No solo me pedía que arrancara malas hierbas o arreglara una fuente agrietada. Me pedía que la ayudara a enfrentarse a todo lo que se había esforzado tanto por olvidar. Que entrara en el lugar donde su corazón se había roto y decidiera insuflarle vida de nuevo. Era una petición imposible, no porque el trabajo fuera duro sino por lo que significaba. Para ella. Para mí. Para el frágil hilo que había empezado a formarse entre nosotros. Quería negarme, quería decirle que no tenía tiempo, que no era el hombre adecuado para ese tipo de tareas. Que solo era un pobre ranchero que intentaba evitar que mi casa se arruinara. Pero vi cómo sus dedos se apretaban alrededor del asa de la cesta, cómo miraba fijamente el jardín muerto como si tuviera su alma prisionera. No pedía compasión, ni siquiera pedía esperanza, pedía esfuerzo, que alguien se preocupara, aunque solo fuera por un rato. Así que le dije que sí. No sonrió, no me dio las gracias, se limitó a asentir una vez, darse la vuelta y cruzar la verja, dejándola abierta tras de sí como una invitación. Me quedé allí un buen rato después de que se fuera, mirando las enredaderas enredadas, los pétalos caídos, la piedra sin vida. No era solo un jardín, era un cementerio de recuerdos, y ahora me tocaba a mí devolverle la vida. Volví al día siguiente con guantes y tijeras de podar. Empecé por las rosas, recortando las ramas muertas con cuidado de no cortar demasiado profundo. Cada espina que se clavaba en mis dedos era como un recuerdo que no me había ganado. Aquel día, ella me observaba desde lejos, de pie junto a la veranda, con los brazos cruzados sobre el pecho. No habló, y yo tampoco. Pero sentí que me observaba, y eso fue suficiente. Durante los días siguientes, limpié las piedras del camino, arranqué malas hierbas, volví a colocar las espalderas rotas en su sitio. Encontré un ritmo en el trabajo, parecido al de arreglar vallas o cuidar del ganado, salvo que esta vez el resultado no era solo estructura, sino belleza. Y la belleza era algo por lo que no había trabajado en mucho tiempo. Una tarde, mientras trabajaba junto a la fuente quitando las hojas agrietadas de la pila, la oí acercarse detrás de mí. Sus pasos eran más lentos y pausados que de costumbre. Se arrodilló a mi lado y depositó algo en el cuenco de la fuente. Una rosa blanca. No era del jardín, sino de algún lugar del interior. Dijo que había sido lo último que le dio su marido antes de morir. La había guardado en un libro, escondida durante años. Y ahora, la quería aquí, como un símbolo, no de lo que había terminado sino de lo que podría comenzar de nuevo. No hablamos después de eso, no lo necesitábamos. El silencio se había convertido en nuestro lenguaje común, nuestra forma de dejar respirar el dolor, sin dejar de dar espacio a una nueva vida. Y en aquella petición imposible que me había parecido demasiado pesada, demasiado personal, había aceptado sin saberlo comenzar algo que aún no comprendía, algo que nos cambiaría a los dos mucho más de lo que ninguno de los dos esperaba. Los días se sucedían como hilos de un tapiz que yo no había querido empezar pero del que ahora parecía no poder separarme. Cada mañana me levantaba un poco antes y ensillaba mi caballo con una urgencia silenciosa que me negaba a nombrar. Me decía a mí mismo que era mi deber, el jardín necesitaba trabajo, la finca se estaba desmoronando, Reina me había pedido ayuda, pero en el fondo, sabía que lo que me atraía no era solo la fuente agrietada o las rosas quemadas por el sol, era ella. Su serena gravedad, el dolor que se aferraba a ella como una segunda piel, y el extraño entendimiento sin palabras que había empezado a establecerse entre nosotros como el polvo a la luz del sol.
Aún así luché contra ello. Cada paso que daba en su tierra, cada herramienta que levantaba en su nombre, me recordaba a mí mismo quién era. Un ranchero con poco más que manos callosas, y un pedazo de tierra terca que apenas alimentaba a su ganado. Yo no era un hombre hecho para las cosas blandas. No pertenecía a los jardines. Yo no pertenecía a las casas de piedra con ventanas cubiertas de seda, y mujeres que llevaban mantones de lavanda y se movían como la música. Yo pertenecía a la tierra bajo las uñas, y a la piel moteada por el viento, al silencio, a las tareas sencillas y a las noches que terminaban solas. Pero el jardín seguía creciendo, lentamente, bajo mis manos, las enredaderas empezaron a retirarse de los caminos de piedra. Las espalderas volvieron a erguirse, limpias de espinas. Reina empezó a acompañarme más a menudo. No para ayudar, al principio no, sino para sentarse cerca, con las manos cruzadas sobre el regazo, la mirada perdida entre el cielo y los árboles, a veces posada en mí cuando creía que no me daría cuenta. Hacía preguntas, no muchas, pero las suficientes para romper la coraza que me rodeaba. ¿Dónde aprendí a cuidar rosas? ¿Cómo era mi padre? ¿Por qué me había quedado en el rancho todos estos años? Le respondí con verdades sencillas, no todas pero suficientes para que siguiera haciéndome preguntas. Hacía tanto tiempo que nadie me preguntaba algo que no fuera una transacción. Una tarde, la encontré arrodillada junto a una mata de romero cerca del viejo muro del jardín. Estaba tirando suavemente de las raíces, intentando separarlas de la maleza. Tenía las manos desnudas, el vestido manchado de tierra en el dobladillo y el ceño fruncido por la concentración. Me ofrecía ayudarla, pero me hizo un gesto con la mano para que no lo hiciera y se rió suavemente. Era la primera vez que oía ese sonido. Me sobresaltó. Era delicado y fugaz, como campanillas de viento en una brisa repentina. Dijo que necesitaba recordar cómo hacer las cosas por sí misma, que dejar que las cosas se desmoronaran durante demasiado tiempo la hacía sentirse como un fantasma en su propia casa. No discutí. Me senté a su lado y trabajé la tierra en silencio. Al día siguiente me hizo la segunda petición. La que no vi venir. Acababa de reparar el último tramo de la valla del jardín, clavando el último clavo en una viga desgastada por el tiempo. Salió de casa con 2 vasos de limonada, con el hielo sudando bajo el calor. Me dio uno, sus dedos rozaron los míos, luego se quedó a la sombra del olivo y me miró beber. Tras una pausa dijo que había algo más en lo que le gustaría que la ayudara, algo dentro de la casa. Dudé. La casa era un límite que no había cruzado, no del todo. El jardín era abierto, compartido, un lugar tocado por la naturaleza y la memoria. Pero la casa era suya, su dominio, su historia, su dolor. Debió de notar mi reticencia, porque añadió que entendía si no quería. Que era diferente. Más personal. Pero entonces, dijo las palabras que me hicieron imposible alejarme. Dijo que no había entrado en su estudio desde el funeral. La miré, con el vaso en la mano y el corazón apretándome contra las costillas. Lo dijo como si acabara de ocurrírsele, como si hubiera estado creciendo bajo su piel todo este tiempo, esperando a ser pronunciado. Explicó que el estudio de don Javier había quedado intacto, los libros seguían apilados donde él los dejó, los papeles esparcidos por la mesa, una chaqueta colgada del respaldo de una silla. No sabía qué quería de la habitación, la verdad, pero pensó que tal vez había llegado el momento de abrirla, y no quería estar sola cuando lo hiciera. No era trabajo lo que pedía, no era fuerza, estaba pidiendo presencia, testigos, que alguien estuviera a su lado mientras se enfrentaba a las sombras del hombre al que había amado, enterrado y tratado de olvidar. Me aterrorizaba, su intimidad. Su peso. No estaba preparada para ese tipo de dolor. Apenas sabía cómo llevar la mía, y mucho menos la de otra persona, y sin embargo, me encontré asintiendo. No porque tuviera las palabras o las respuestas, sino porque ella había preguntado, y porque algo en mí, una parte terca y tonta, quería ser el hombre que ya no se alejaba de las cosas rotas. Esa tarde entramos juntos en casa. El aire del interior era más fresco que el del jardín, y desprendía un aroma a madera envejecida, y algo ligeramente floral, un perfume que hacía tiempo que se había secado en las paredes. Me guió por un pasillo estrecho, pasando por habitaciones con las puertas abiertas lo suficiente para vislumbrar los restos de una vida antaño vibrante. Entonces nos detuvimos ante una puerta de madera oscura. Alargó la mano hacia el pomo, con los dedos temblorosos, y se detuvo. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. Luego lo giró y empujó la puerta. El estudio estaba congelado en el tiempo.
El polvo bailaba en los rayos de sol que se colaban a través de las cortinas medio corridas. Había un sillón de cuero junto a la fría chimenea, con los bordes de los papeles arrugados por el paso de los años. El escritorio mostraba las cicatrices de 1000 pensamientos, manchas de tinta, arañazos, intenciones olvidadas. Me sentí como si hubiera entrado en la memoria de otra persona. Ella estaba de pie en la puerta, con los hombros rígidos y la respiración entrecortada. No toqué nada, no hable con acento agudo. Simplemente me quedé a su lado mientras ella daba ese primer paso hacia el pasado. Y mientras lo hacía, me di cuenta de la verdad que había detrás de cada clavo que había clavado, de cada enredadera que había cortado, de cada piedra que había levantado en su jardín. No se trataba de reparar. Se trataba de resurrección. Los días siguientes fueron más lentos y tranquilos, y estuvieron marcados por un trasfondo de expectación que Javier se esforzó por ignorar. Se concentró en su rancho, hundiendo las botas en el suelo seco de su tierra, tendiendo alambre de espino sobre los postes con manos callosas, y dejando que el dolor de su cuerpo apagara el dolor de su corazón. Pero cada vez que miraba hacia las colinas en dirección al rancho de Elvira, su pecho se agitaba con un revoloteo involuntario de curiosidad y algo más suave, algo que no estaba preparado para nombrar. Se decía que el ganado de ella había estado pastando más cerca del límite de sus tierras, casi como si se dirigiera hacia las de él, sin importarle las líneas invisibles trazadas en los mapas o las escrituras. No la había vuelto a ver desde aquel día, desde que sus labios se curvaron en aquella sonrisa desarmante y ella le puso el bocadillo en la mano como si le ofreciera un trozo de su mundo, pero permanecía en sus pensamientos como una canción que tarareas en voz baja sin darte cuenta. Un atardecer, cuando una bruma dorada se asentaba sobre el valle, Javier oyó el arrastre de cascos cerca de su valla oriental. Dejó caer el saco de pienso que llevaba, y caminó hasta el borde de su prado. Allí, apoyada en el poste donde su tierra se unía a la suya, estaba Elvira. No iba vestida como antes. Ni vestido de seda, ni vino en la mano. Esta vez llevaba una camisa gastada con las mangas remangadas, el pelo oscuro recogido con un pañuelo rojo y un mechón suelto que le caía sobre la sien. Llevaba un par de guantes metidos en la cintura, y un pequeño cortaalambres colgando de una mano. Su presencia era más tranquila, casi vacilante, y solo eso hizo que Javier se detuviera. Ella le dirigió una mirada que esta vez no era tímida, sino de búsqueda, como si no estuviera aquí para bromear o flirtear, sino para sentir algo con los pies en la tierra. Señaló la barandilla rota justo detrás de ella, por donde había pasado un buey. Javier no dijo nada, simplemente asintió con la cabeza, se acercó, cogió las herramientas del cobertizo y se puso a trabajar junto a ella. Ella ayudó sin instrucciones, sujetando la barandilla en su sitio, apuntalando el poste mientras él clavaba los clavos. Trabajaron en silencio, creando un ritmo entre ellos como un pacto sin palabras. El sol bajaba cada vez más, proyectando largas sombras tras ellos, y cuando clavaron el último clavo, Elvira se echó hacia atrás y le miró con una suavidad que él no había visto antes. Aquella noche se quedaron un rato sentados junto a la valla. Ella sacó un termo de café fuerte y le sirvió una taza, y él le ofreció una rebanada del pan que había horneado el día anterior, crujiente, deforme, y aún ligeramente caliente por estar envuelto en una toalla. El silencio entre ellos ya no era pesado ni incómodo, estaba lleno de significado, lleno de cosas que ninguno de los dos podía decir pero que ambos entendían. Elvira le contó que no siempre había vivido en ese rancho, que lo había heredado de su padre tras su fallecimiento hacía 2 años. La casa, el ganado, el interminable papeleo, todo había caído en sus manos sin previo aviso. Confesó que había pensado en venderla más veces de las que podía contar, pero algo en ella, quizá el orgullo, quizá la pena, la mantenía atada a ella. Javier la escuchó sin interrupción, estudiando su rostro bajo la luz mortecina. Su voz se quebró cuando mencionó lo solitarias que podían llegar a ser las noches en las colinas, cómo a veces el silencio podía resonar con demasiada fuerza contra las paredes de su casa. Ella lo miró, sus ojos buscadores, vulnerables por primera vez. Él no dijo mucho, se limitó a asentir lentamente, como si comprendiera perfectamente. Porque así era. Su vínculo creció en aquel momento de silencio, no a través de grandes confesiones o declaraciones apasionadas, sino mediante el reconocimiento mutuo del vacío que había marcado las vidas de ambos de diferentes maneras. Elvira ya no era solo la intrigante viuda con una bodega oculta y una sonrisa burlona. Era una mujer agobiada por la memoria, por la responsabilidad, por el peso de un legado que no estaba segura de querer, pero que no podía abandonar. Y Javier,
a pesar de su resistencia y agallas, ya no era solo el pobre ranchero que arreglaba vallas rotas. Era un hombre que había olvidado lo que se sentía al ser visto, al ser reconocido más allá de la suciedad bajo sus uñas y el crujido de sus rodillas. Cuando las estrellas emergieron una a una sobre ellos, Elvira puso su mano sobre la de él, no como un gesto de flirteo sino como un agradecimiento silencioso, un pequeño toque que decía que ya no quería enfrentarse sola al silencio. Javier no se movió, no habló. Dejó que los dedos de ella descansaran allí, que el calor se filtrara. El momento no necesitaba palabras. Era suficiente. Por el momento. Se separaron sin promesas, sin planes. Solo una inclinación de cabeza, una mirada compartida, y la tranquila seguridad de que tal vez mañana, o pasado mañana, encontrarían otra excusa para encontrarse junto a la valla. Y tal vez, solo tal vez, la valla que estaban reparando no era lo único que se estaba reparando lentamente. La mañana siguiente trajo consigo un calor dorado que se colaba por las ventanas de la cabaña, proyectando rayas de luz sobre los suelos de piedra y las telas bañadas por el sol de la cocina de Esperanza. Mateo había dormido más de lo habitual, y por una vez, no se había despertado al amanecer con el pánico de las deudas o el dolor del fracaso. En lugar de eso, había dormido en una especie de medio trance, perturbado solo por el recuerdo ocasional de su rostro de la noche anterior, tierno en las sombras, su voz todavía resonando en su pecho. Sentado en el borde de la cama, con las botas aún polvorientas del trabajo de ayer, se miraba las manos callosas. Aquellas manos habían pasado la mayor parte de 2 décadas, labrándose una vida en un suelo implacable, construyendo vallas, apilando heno, remendando sillas de montar, y, sin embargo, bastaba el contacto de una mujer para que la sintiera como algo sagrado. Algo que se ve. Algo que merece la pena sostener. Cuando se dirigió a la cocina, Esperanza ya estaba allí, estaba descalza, con el pelo recogido, tarareando una melodía baja mientras molía granos de café con un ritmo lento y pensativo. No levantó la vista cuando él entró, pero supo que le había oído. Había una ligereza en el aire, como si entre ellos se estuviera tejiendo un hilo invisible del que ninguno de los dos se atrevía a tirar con demasiada fuerza, solo dejaban que se estirara y se asentara con naturalidad. Finalmente, ella miró por encima del hombro, le dedicó una suave sonrisa y le acercó una taza sin decir palabra, él la cogió. Bebió un sorbo. Y se sentaron en silencio, dejando que el confort de aquella mañana perdurara sin la intrusión de ruidos o expectativas. Más tarde, le pidió que le ayudara con el pequeño olivar que había detrás de su casa. Las raíces, le explicó, empezaban a extenderse de forma irregular, amenazando el muro bajo que separaba su propiedad del lecho seco del arroyo. Mateo accedió fácilmente, no porque la tarea lo exigiera, sino porque estar cerca de ella era algo que su alma había empezado a anhelar. Mientras trabajaban juntos bajo el sol naciente, quedó claro lo bien que se movían como pareja. Ella le entregaba las herramientas antes de que él se lo pidiera, se anticipaba a su siguiente paso con silenciosa eficacia. Apenas hablaban y, sin embargo, todo entre ellos parecía una conversación. El sudor les corría por la frente, la tierra se les pegaba a las rodillas, y aún así, ninguno de los dos pedía parar. Al mediodía, se sentaron bajo las ramas de olivo, compartiendo rodajas de melón frío y pasándose una botella de agua de un lado a otro. Ella le preguntó entonces por su infancia. Él no contestó enseguida. Hacía años que no hablaba de ella, pero algo en su mirada, suave pero persistente, le hizo querer contarle parte de ella. Así que se lo contó. Sobre su madre, que había muerto cuando él tenía 10 años. De la rabia de su padre después de aquello, de cómo había consumido su hogar como un reguero de pólvora, de cómo las palizas habían comenzado poco después. Habló de su huida al rancho de su abuelo, de cómo la tierra le había salvado, de cómo los animales le habían ofrecido más compasión que ningún otro hombre. Ella le escuchó. No solo le escuchó, sino que le escuchó de verdad. Y cuando por fin se calló, ella no le ofreció compasión. Le ofreció comprensión. Eso era muy raro. También contó su historia, cómo su difunto marido, Andrés, había sido amable al principio, pero poco a poco, se había transformado en algo frío. Cómo había amado el poder y las apariencias más que la conexión. Cómo, tras años de intentar encogerse en el tipo de mujer que él quería, ella se había dado cuenta demasiado tarde de que había desaparecido por completo. Había estado de luto por algo más que un hombre cuando él murió. Había estado de luto por la mujer que solía ser. Mateo no la interrumpió, se limitó a escuchar,
a asentir con la cabeza, y de vez en cuando a mirarla con un ancla de dolor compartido. La honestidad entre ellos no era pulida ni dramática, era cruda, desprotegida, dos personas sentadas en el polvo de su pasado, escudriñando entre los restos en busca de algo que valiera la pena salvar. A medida que avanzaba el día, empezó a soplar una brisa que traía consigo el aroma del pino y el calor del verano. Estaban uno al lado del otro, mirando el trabajo que habían hecho. Las piedras realineadas, la tierra compactada, la valla a lo largo de la arboleda asegurada de nuevo. En realidad, era algo sencillo. Pero, de pie junto a ella, se sintió como un hombre que acababa de reconstruir algo más que un muro. Había reconstruido algo en sí mismo. Esa misma noche, Esperanza le sorprendió con una modesta cena: alubias cocidas, pan caliente, verduras a la plancha sazonadas en su punto. Comieron en el porche de su casa, con un farol balanceándose suavemente sobre ellos. Ella se recostó en su silla, satisfecha, y le preguntó si alguna vez había pensado en dejar el rancho para siempre. Él no sabía qué contestar. Su vida siempre había estado ligada a la tierra, al trabajo, a demostrar algo a quien, ya ni siquiera estaba seguro. Ella no le presionó para que respondiera. En lugar de eso, extendió la mano por encima de la mesa, rozando su muñeca con los dedos, y simplemente dijo: a veces, lo que creemos que nos mantiene unidos, es lo que nos impide sanar. Aquella noche, tumbado en la cama de la habitación de invitados, Mateo se quedó mirando al techo durante horas. Pensó en sus palabras, en sus caricias, en la forma en que la luz se reflejaba en sus ojos cuando hablaba del dolor, como si fuera un lugar en el que había vivido pero que ya no reclamaba. Pensó en cómo, por primera vez en años, no se sentía solo en su historia. Se sentía comprendido. Y tal vez, solo tal vez, esa comprensión era el comienzo de algo completamente nuevo. Algo que valía la pena reconstruir. No solo por ella, sino para sí mismo. Era casi de noche cuando Salvador terminó de transportar los últimos postes rotos a la parte trasera de su remolque. La valla había sido sustituida por fin, la línea norte volvía a estar erguida y robusta, una simple barrera de madera desgastada y alambre tenso que ahora se mantenía firme contra el viento seco que barría el valle. El trabajo le había llevado 2 días enteros, y aunque le dolían los músculos y la camisa se le pegaba a la espalda por las largas horas bajo el sol, sentía una tranquila satisfacción al saber que había cumplido lo que había venido a hacer. Sin embargo, mientras se secaba el sudor de la frente y miraba hacia los campos, sintió un tirón más profundo, un lazo que no esperaba que se formara. No era solo la tierra lo que apreciaba, era ella. Esperanza. No le había dejado solo durante mucho tiempo en las reparaciones. Siempre rondando cerca de él con el pretexto de traerle agua, ofrecerle sombra, o fingir que inspeccionaba el trabajo de vallado. Pero él sabía que no era así. Sus miradas se habían prolongado demasiado, su risa se había suavizado cada vez que él respondía, y su silencio a menudo decía más que sus palabras. Ahora había un ritmo en sus interacciones, una especie de danza tácita que habían iniciado sin darse cuenta, y que cada momento les acercaba un poco más. Aquella tarde, cuando los tonos anaranjados del atardecer se desdibujaban en el horizonte, Salvador regresó al cortijo para una última visita. No esperaba más que una breve despedida, tal vez un agradecimiento y un pago por el trabajo. Pero Esperanza le esperaba en el porche con 2 vasos de horchata helada, y una suave manta sobre la mecedora que había junto a la suya. Llevaba un vestido de lino desteñido que se movía suavemente con la brisa, con los rizos oscuros sueltos sobre la cabeza, y su expresión era ilegible, serena y tranquilamente esperanzada a partes iguales. Salvador dudó antes de salir al porche, pero ella le hizo un gesto para que se sentara a su lado, el aire de la tarde envuelto en un silencio que hacía que cada palabra pareciera más alta de lo que era. Hablaron. No hablaron de la valla ni de la granja, sino de otras cosas. De su infancia en Guadalajara, de los años que pasó en Madrid antes de volver para cuidar de su padre, de la soledad que se apoderó de ella tras su muerte. Hablaba despacio, con cautela, como alguien que hacía mucho tiempo que no compartía esos pensamientos en voz alta. Y Salvador escuchaba, no por obligación sino porque quería. Sus historias pintaban el cielo a su alrededor, haciendo que el crepúsculo se sintiera más vivo. Luego le preguntó por él. ¿Por qué seguía trabajando tan duro, cuando la mayoría de los hombres de su edad empezaban a descansar? Sobre dónde desaparecía entre trabajo y trabajo. Sobre si alguien le esperaba cuando volvía a casa.
No mintió, pero tampoco le dio todas las respuestas. Le habló del rancho de su hermano en Córdoba, donde se quedaba entre trabajo y trabajo, de la soledad que había llegado a aceptar, y de la forma en que guardaba su corazón, no por orgullo sino por costumbre. No le hablaba de las noches en que miraba viejas fotografías, ni de los momentos en que imaginaba una vida diferente si hubiera tomado otras decisiones. Pero ella parecía entenderlo. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Estaba lleno, cargado con el peso de dos vidas que habían soportado más de lo que mostraban. Cuando las estrellas empezaron a dispersarse sobre ellos y la noche se hizo más fría, Esperanza se envolvió la manta más fuerte alrededor de los hombros, y le preguntó si volvería a Córdoba por la mañana. Él asintió, con acento agudo ese era el plan. Pero su siguiente pregunta le pilló desprevenido. Le preguntó, con delicadeza, si alguna vez se había planteado parar. No solo hacer una pausa entre trabajos, sino asentarse de verdad, encontrar algo más permanente que las carreteras polvorientas y las conversaciones fugaces. No supo qué responder. Hacía años que nadie se lo preguntaba. La idea siempre le había parecido imposible, como un sueño aplazado demasiado tiempo para ser real. Pero ahora, sentado a su lado, rodeado de grillos, aire fresco, y el aroma de la lavanda que salía de su jardín, no parecía tan descabellado. Le ayudó a cerrar el porche y a apagar las luces del granero. Ella le siguió hasta el camión y le entregó una pequeña caja envuelta en papel de estraza. Dentro había una colección de galletas y fruta seca, suficiente para su viaje a casa, dijo. Pero él comprendió que el gesto significaba más. Antes de que él subiera al asiento del conductor, ella le puso la mano en el brazo y lo miró, con los ojos más oscuros ahora bajo la luz de la luna. No dijo nada sugerente. No había coqueteo ni significado oculto en sus palabras cuando finalmente susurró, «Cuídate, Salvador». Pero había un anhelo en su insistencia, una invitación silenciosa en la forma en que sus dedos no se movieron durante varios segundos. Aquella noche, Salvador no durmió en el camión como solía hacer. Volvió a un pequeño motel a las afueras de la ciudad y se quedó mirando al techo durante horas, preguntándose hacia qué estaba huyendo realmente, y de qué podría estar huyendo. A la mañana siguiente, se subió a su camioneta y condujo hacia el norte como esperaba. Pero a mitad de camino hacia Córdoba, justo después del cruce que conducía a la autopista, se detuvo. Se detuvo en el arcén de grava y permaneció sentado largo rato. La caja de galletas descansaba en el asiento del copiloto, aún sin abrir. El valle se extendía a sus espaldas, la tierra de Esperanza oculta entre los árboles y las colinas. La idea de dejarla atrás, se le clavó como una piedra en el pecho. Y en aquel momento de silencio, con el único sonido de los pájaros en lo alto y el viento susurrando entre los olivos, se dio cuenta de algo. Tal vez ya no estaba destinado a seguir moviéndose. Los días que siguieron pasaron como nubes que se mueven lentamente sobre las secas llanuras castellanas cargadas de algo que no se dice pero que avanza constantemente. Mateo había regresado a su rancho, pero su mente permanecía en la finca de doña Isadora, enredada en los suaves pliegues de la memoria y la añoranza incierta. Intentó perderse en sus rutinas diarias, reparar las tuberías de riego, dar de comer a los caballos, arreglar el techo del granero, pero ahora todo le parecía extrañamente vacío. Incluso el crujido de la madera desgastada, o el olor del cuero de la silla de montar, le recordaban su tacto, su mirada, el calor de algo innombrable que florecía entre ellos en aquellos breves momentos bajo el sol abrasador. Había empezado a mirar el teléfono más a menudo, aunque sabía que ella no llamaría. Ella no le había prometido nada. Sus palabras antes de marcharse aquel día habían sido cálidas pero cautelosas, y él lo respetaba. Sin embargo, todas las noches se sentaba en el porche, mirando las colinas lejanas preguntándose si ella también estaría mirando. Entonces una tarde, cuando el crepúsculo dorado caía sobre la tierra, apareció un mensaje de ella. Era sencillo. El rosal del muro sur se cayó con el último viento. ¿Podrías ayudarme a ponerlo en pie? Mateo se quedó mirando la pantalla durante un largo momento, leyendo esas pocas palabras una y otra vez, buscando un significado en ellas más allá de lo obvio. Podría haber sido una simple petición de ayuda. Después de todo, seguía siendo el hombre que arreglaba cosas pero no lo parecía. Parecía una suave llamada a la puerta de algo más profundo, algo que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar en voz alta. A la mañana siguiente salió en coche temprano, antes de que el sol se ocultara en las colinas. El camino hacia la finca de Isadora le resultaba familiar, cada curva y cada bajada le producían ternura en el pecho. Cuando llegó, Isadora ya estaba fuera,
arrodillada junto al rosal con guantes de jardinería y una pequeña paleta. Levantó la vista cuando oyó el camión, y su rostro se iluminó con una suave sonrisa que le calentó como el sol de la mañana. Él se unió a ella en silencio, ayudándola a cavar alrededor de las raíces y a volver a colocar la estaca de madera. La tierra estaba seca y sus manos se rozaban a menudo en el estrecho espacio entre los tallos. Ella no se apartó. Trabajaban despacio, no porque fuera difícil, sino porque les gustaba moverse juntos, compartir esta sencilla tarea sin prisas. Cuando el rosal volvió a erguirse, suavemente atado a su soporte, ella se sentó y suspiró, secándose el sudor de la frente. Él se sentó a su lado en el borde de piedra del parterre del jardín. Por un momento, se limitaron a contemplar el terreno. Los olivos brillaban con la brisa y el aire olía ligeramente a romero y polvo. Entonces, sin volverse hacia él, dijo en voz baja: ¿Sabes qué es lo que más echo de menos, Mateo? Él no contestó, solo esperó. Echo de menos que me vean. No por mi nombre, ni por mi familia, ni por mi patrimonio. Solo, que me vean. Como soy. Como mujer. Su voz apenas superaba un susurro, pero tenía más peso que cualquier trueno. Mateo sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No sabía qué decir, todavía no, pero extendió la mano y la tocó suavemente. Ella se volvió hacia él, con los ojos llenos de algo suave, triste y anhelante. Cuando estás aquí, continuó, no me siento como una viuda o una señora, o una sombra de lo que solía ser. Vuelvo a sentirme mujer, como alguien que puede ser deseada. ¿Entiendes lo que eso significa para alguien que creía que esos días habían terminado? Él tragó saliva, sin soltarle la mano. El momento se alargó entre ellos, lleno de viento y cosas sin decir. Entiendo más de lo que crees, dijo finalmente, con voz áspera. Me haces sentir algo más que un pobre ranchero, con manos ásperas y facturas sin pagar. Como si tuviera algo que ofrecer, que va más allá de lo que puedo arreglar. Ella lo miró de verdad, y sus labios se entreabrieron en el comienzo de una sonrisa que temblaba con algo parecido al alivio. Entonces tal vez, dijo, los dos estemos reparando algo más que vayas. Esa tarde, ella le pidió que se quedara a comer, y él lo hizo. Comieron bajo la pérgola, donde las parras habían vuelto a florecer, y él le contó historias de su juventud. De su madre enseñándole a cocinar, de sus correrías salvajes por el campo con sus hermanos. Ella se reía, genuina y libremente, y compartía sus propias historias. Le habló de sus viajes antes de casarse, de sus cuadros favoritos, de su miedo a los caballos a pesar de haberse criado entre ellos. Las horas pasaban sin darse cuenta. Lo que más sorprendió a Mateo fue lo fácil que era. Lo natural que resultaba estar en su presencia, como si la distancia entre sus mundos se hubiera reducido a la nada. Ya no se comportaba como alguien de porcelana. Se movía, reía, tocaba y hablaba con calidez y franqueza. Algo había cambiado, sutil pero irreversiblemente. Mientras él recogía sus herramientas para marcharse aquella tarde, ella le acompañó hasta su camión. El sol volvía a bajar, proyectando un brillo dorado sobre el camino de grava. Ella se quedó cerca, demasiado cerca para ser mera cortesía. Entonces, justo cuando él abrió la puerta, le dijo en voz baja: Mateo, ¿te gustaría venir conmigo este domingo? Hay una fiesta en Villaluenga. Habrá música, comida y baile. Hace años que no voy. Se volvió hacia ella, buscando dudas en su expresión, pero no las encontró. Estaba nerviosa, sí, pero también esperanzada. Será un honor, dijo, y lo dijo en serio. Mientras se alejaba, con el viento azotando la ventanilla abierta, Mateo se dio cuenta de que algo había cambiado. La distancia que una vez había sentido de todo y de todos, se estaba reduciendo. Por primera vez en años, no solo estaba arreglando algo roto, estaba construyendo algo nuevo. Algo frágil tal vez, pero real. La mañana siguiente a la tormenta trajo consigo una quietud que se asentó sobre las colinas como una manta cálida. El aire olía a tierra húmeda y a tomillo silvestre en flor, una rara dulzura que seguía a las lluvias torrenciales en estas partes de Andalucía. Mateo se despertó en el viejo sofá extraíble de la esquina del salón de Marisol, con un fino rayo de sol asomando por el hueco de la pesada cortina, resaltando las motas de polvo que bailaban sobre el suelo de madera. Por un momento, olvidó dónde estaba. Entonces el crujido de una tabla del piso de arriba se lo recordó. Marisol. El rancho. La tormenta. Todo le vino a la memoria. Se quitó el sueño de los ojos,
inseguro de si las cosas que habían compartido la noche anterior habían sucedido de verdad, o solo habían sido evocadas por el suave resplandor de la luz de las velas y la vulnerabilidad de una noche larga y tormentosa. Pero entonces vio las 2 tazas vacías sobre la mesita, el libro que habían hojeado abierto por la página en la que se habían detenido, y la manta que recordaba que ella le había echado sobre los hombros cuando el viento aullaba con más fuerza. Había sido real, tierno, tranquilo, real. Se levantó, dobló la manta con cuidado, la dejó en el brazo de la silla y se estiró. La rigidez de su espalda le recordó que había dormido acurrucado en un sofá demasiado pequeño para un hombre de su tamaño. Pero el recuerdo de la risa de Marisol mientras tomaban té y contemplaban la lluvia, hizo que la incomodidad mereciera la pena. Arriba oyó movimiento, cajones que se abrían, el murmullo de ella tarareando algo en voz baja, una melodía flamenca si no se equivocaba. Ya estaba empezando el día. Aún era temprano, pero la vida en el rancho nunca esperaba. Había que revisar las cercas después de una tormenta como aquella, y los animales estarían inquietos, con sus rutinas alteradas por los truenos y los vientos feroces. Decidió no demorarse, se calzó las botas y salió por la puerta principal para inspeccionar los daños. El cielo se había despejado por completo, ahora era azul, y el sol ya calentaba los caminos cubiertos de barro que llevaban a los establos. Había ramas rotas por toda la propiedad, y una parte de la valla de madera que corría a lo largo del pasto norte se había derrumbado, exactamente el tipo de desastre que había esperado. Mateo se puso a trabajar sin decir palabra. Cogió sus herramientas de la parte trasera de su camioneta, sus manos encontraron el ritmo de nuevo con el martillo y los clavos. Cada golpe resonó contra las colinas. Un sonido reconfortante de progreso. La valla era importante. Mantenía a salvo al ganado, alejaba a los animales salvajes, mantenía el orden. Y para un hombre que a menudo se sentía a caballo entre el caos y la responsabilidad, reconstruir algo sencillo y necesario era reconfortante. Marisol apareció 1 hora más tarde, con las botas llenas de barro y la trenza recogida bajo un amplio sombrero de paja. Volvía a llevar 2 tazas, una humeante con café y otra con algo que olía a canela y miel. Le tendió esta última. Él la aceptó con un movimiento de cabeza, sorprendido por la naturalidad con la que se sentía. Sin incomodidades, sin el peso de lo que había sucedido o no. Solo 2 personas trabajando, compartiendo, reconstruyendo. Ella se unió a él junto al tramo roto, sujetando la viga mientras él la clavaba. Al principio no hablaron mucho, solo intercambiaron pequeñas miradas, silenciosos entendimientos. Cuando el tramo estuvo terminado, ella dio un paso atrás y lo examinó con una sonrisa de satisfacción. Luego se volvió hacia él, y le dijo algo inesperado. No fue coqueta ni tímida, solo sincera. Dijo que esta mañana se sentía diferente. Que la tormenta había despertado algo en ella, no solo en los árboles o en el suelo, sino en sí misma. Que tal vez se había acostumbrado a estar sola, pero que eso no significaba que le gustara. Y tener a alguien bajo su techo, aunque solo fuera por una noche, le hizo recordar lo que se sentía al no tener que llevar sola todas las cargas. Mateo escuchaba, con las manos apoyadas en la viga superior de la valla, la mirada fija en ella pero suavizada. No habló de inmediato. Dejó que sus palabras se asentaran entre ellos como el rocío de la mañana sobre los campos. Luego, con tranquila sinceridad, le dijo que estar cerca de ella también le había hecho algo a él. Que tal vez había estado tan ocupado sobreviviendo, tan enfrascado en reparar las vallas de los demás, que no se había dado cuenta de lo rotos que estaban sus propios muros. Se quedaron quietos en ese momento, rodeados por las colinas, la brisa y el canto de los pájaros, sintiéndose más vistos que en mucho tiempo. Pero entonces el ruido de cascos les devolvió al presente. Uno de los terneros se había soltado, y sus pequeñas patas correteaban por el sendero junto al pozo. Sin dudarlo, entraron en acción. Mateo fue a lo ancho, dando vueltas, mientras que Marisol se movió hacia la puerta, su voz baja y persuasiva. Trabajaron en tándem, como si lo hubieran hecho cientos de veces, hasta que el ternero fue acorralado con los demás. A medida que el sol subía y el día se alargaba, siguieron trabajando codo con codo. Comprobaron las otras vallas, limpiaron el tejado del establo de ramas rotas y volvieron a sujetar los barriles de lluvia detrás de la casa. En algún momento, sus manos empezaron a rozarse de vez en cuando, luego se detuvieron, luego se quedaron. No intercambiaron palabras al respecto. Simplemente se convirtió en parte de su ritmo. Las horas pasan rápidamente. Llegó el almuerzo.
Una comida rápida a base de sobras de estofado de lentejas y pan crujiente que comieron en el porche en silencio. Pero era un silencio cálido. Contento. Un silencio que no exigía explicaciones. Esa misma tarde, Marisol sugirió que cabalgaran hasta el campo superior, donde la valla lindaba con el bosque. Aquel tramo era siempre el más vulnerable durante las tormentas, y ella no confiaba en que no hubiera recibido algún golpe. Le ofreció uno de sus viejos caballos, un castrado gris moteado llamado Vasco. Mientras cabalgaban juntos, las colinas se extendían ante ellos y el aroma a pino húmedo y romero llenaba el aire. No hablaban mucho, pero compartían miradas que lo decían todo. Algo había cambiado, había crecido, se había arraigado en los espacios entre el esfuerzo y la quietud, entre la soledad y el propósito compartido. Y aunque ninguno de los dos se atrevía a nombrarlo todavía, estaba ahí, cabalgando con ellos en el silencioso repiqueteo de los cascos y el susurro del viento entre los olivos. Los días siguientes se convirtieron en una serie de rutinas tranquilas y miradas significativas. Cada mañana, Alejandro se despertaba antes del amanecer, con sus botas crujiendo suavemente en la tierra mientras se dirigía a cuidar el ganado. A menudo acompañado por el eco del canto de los pájaros y el suave ritmo de la vida en el campo. Doña Mariela, siempre despierta, se acercaba a la ventana de la cocina con una taza humeante de café de olla entre las manos, dando los buenos días sin necesidad de hablar. Había consuelo en el silencio, en la comprensión de que las palabras no siempre eran necesarias entre dos personas que habían empezado a compartir algo más profundo de lo que ninguna se atrevía a nombrar. Sin embargo, bajo el ritmo pacífico de las comidas compartidas y las vallas reparadas, de los días de mercado y las tardes perezosas bajo el mezquite, una corriente de tensión tácita comenzó a retorcerse entre ellos como el lento tensar de un lazo alrededor de un caballo indomable. No era un tipo de tensión negativa, no exactamente, era más bien el zumbido persistente de preguntas sin respuesta, de deseos mantenidos justo bajo la superficie, de temores que, si se nombraran, podrían colapsar el delicado vínculo que habían formado. Una tarde, cuando el sol se ocultaba tras las colinas y pintaba el cielo de rosa y oro, Alejandro estaba en el establo cepillando a una de las yeguas. Sus manos se movían con firmeza sobre el flanco del caballo, pero su mente estaba en otra parte. Pensaba en la carta que aún tenía que escribir a la oficina municipal de la cumbre. La solicitud de subvención para el vallado sostenible que tenía intención de enviar seguía doblada en el fondo de su mochila, sin tocar. No la había enviado porque una parte de él no quería planificar demasiado, sin saber si se quedaría en el rancho más allá de la próxima cosecha. Se decía a sí mismo que era porque no quería imponerse, que no quería abusar de su amabilidad, pero en el fondo temía que echar raíces aquí de verdad significaría enfrentarse a su propio pasado con más honestidad que nunca. En los últimos días, Mariela se había percatado de su discreto distanciamiento. Ahora lo observaba con más atención, fijándose en cómo a veces se quedaba junto a la valla al atardecer, o cómo su mirada se desviaba hacia la carretera que se alejaba del valle. Estaba pensando en marcharse, estaba segura, la idea le produjo un nudo en el estómago que no sentía desde el funeral de su difunto marido. No era justo, pensó, que el universo por fin le hubiera enviado a alguien que le conmovía el alma, solo para amenazar con llevárselo antes de que nada hubiera florecido del todo. Pero el orgullo le impedía preguntar, y el miedo le impedía albergar esperanzas. Esa misma noche, mientras los grillos cantaban su canción de cuna y el aire refrescaba lo suficiente como para echarse un chal sobre los hombros, Mariela se encontró en el porche con un vaso de vino. Contempló la oscuridad, la sutil silueta del granero contra el cielo iluminado por la luna, y pensó en todas las cosas que nunca había dicho. En cómo había empezado a esperar con impaciencia el sonido de la risa de Alejandro resonando en la casa. En cómo había vuelto a tararear mientras cocinaba, algo que no había hecho en años. De cómo su corazón se sentía como un trozo de tierra seca que por fin había vuelto a probar la lluvia. Pero, ¿y si era solo eso, una lluvia pasajera? Había vivido lo suficiente para saber que no todos los brotes nuevos sobrevivían a la tormenta. Alejandro, mientras tanto, estaba despierto en la pequeña habitación de invitados mirando las vigas de madera que había sobre él. Pensó en lo natural que había empezado a sentirse estar aquí, en cómo sus manos habían memorizado la forma de esta tierra del mismo modo que una vez memorizaron los surcos del arado de su padre. Pensó en cómo la risa de Mariela suavizaba los recuerdos desgarrados de su pecho, en cómo su presencia le recordaba la fuerza de su madre y la bondad de su hermana,
reunidas en una mujer feroz y orgullosa que llevaba la soledad como una bufanda que había aprendido a anudar con pericia alrededor de los hombros. Y sin embargo, algo seguía reteniéndolo. Tal vez la culpa, tal vez la inquietante sensación de que alguien como él no merecía una segunda oportunidad en un hogar como aquel. La mañana siguiente era gris y tranquila, el tipo de cielo que amenazaba lluvia pero se contenía, como un secreto aún no listo para ser confesado. Mariela ya estaba cuidando el jardín de hierbas cuando Alejandro salió, pero hoy no había luz en su saludo, ni burlas suaves en su tono. Él se dio cuenta. Ella se dio cuenta de que él se había dado cuenta. Ninguno de los dos dijo nada. El silencio se extendía entre ellos como un cable tensado entre dos postes distantes. Fue durante el desayuno cuando por fin algo se rompió. Mariela le puso delante un plato de huevos y arepas calientes y se dio la vuelta demasiado deprisa. Alejandro alargó la mano y le rozó suavemente la muñeca con los dedos. Ella se detuvo. Él no la soltó. El momento se sintió pesado, como el aire antes de un aguacero. Ninguno de los dos habló, pero todo lo que no se había dicho se sintió al final en ese único roce. Anhelo, confusión, miedo, esperanza. Entonces ella dio un paso atrás y salió de la habitación, con los ojos demasiado llenos y el corazón demasiado expuesto. Alejandro se quedó allí sentado, mirando fijamente la puerta por la que ella había desaparecido, dándose cuenta de que huir ahora sería una auténtica cobardía. Había reparado vallas rotas, remendado madera podrida, restaurado bisagras oxidadas, pero la reparación más delicada, la que de verdad importaba, aún estaba por llegar. No supe cuánto tiempo permanecí sentado en el escalón de piedra que había fuera de su cocina, contemplando los campos amarillentos, con el sombrero apretado entre las manos. El sol del mediodía calcinaba todo lo que tocaba, e incluso el viento se había calmado, como si toda la tierra se hubiera quedado en silencio, esperando que algo se rompiera. Inés estaba dentro, probablemente reflexionando o dudando de todo lo que me había dicho horas antes. ¿Y quién podía culparla? La línea entre lo que habíamos compartido y lo que temíamos se hacía más delgada cada día que pasaba. Todavía podía sentir el calor de su mano cuando me tocaba el brazo, el temblor de su voz cuando me confesaba lo sola que se había sentido, cómo no quería seguir apartándome. Había significado algo, pero en este lugar, donde los rumores viajan más rápido que los caballos y el pasado se adhiere a la gente como polvo rojo, me preguntaba si los sentimientos serían alguna vez suficientes para superar todo lo demás. Me levanté despacio quitándome la suciedad de los pantalones, y me dirigí hacia el corral, medio esperando que me llamara, medio rezando para que no lo hiciera, porque no creía que pudiera soportar mucho más la confusión que se retorcía en mi interior. Diego estaba allí, apoyado en un poste como si me hubiera estado esperando toda la mañana. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos se desviaban hacia la casa y luego volvían a mí como si ya lo supiera. Tal vez lo sabía, quizá todo el mundo lo sabía. Las palabras corrían antes de que terminaras de decirlas. Trabajamos en silencio durante un rato, tensando las líneas restantes de la valla, comprobando que los postes de madera no estuvieran podridos. Intenté perderme en el ritmo del trabajo, el ruido del alambre sobre el metal, el sudor que me entraba en los ojos, pero fue inútil. Seguía viendo a Inés en la ventana, observando, seguía oyendo su voz en mi cabeza, preguntándome si quería reparar algo más, y lo hice. Que Dios me ayude. Pero no sabía cómo arreglar una vida como la suya. O la mía. Finalmente Diego habló. Preguntó cómo estaba la señora, y si yo vendría más a menudo. No lo dijo con juicio. Solo curiosidad. Tal vez preocupación. Le dije la verdad, o al menos parte de ella. Que era fuerte, pero estaba cansada. Que sus días eran largos y sus noches tranquilas. Que la casa le parecía demasiado grande para una sola persona, sobre todo para alguien con un corazón como el suyo. Asintió con la cabeza, como si entendiera más de lo que yo decía. Mencionó que hace años, después de la muerte de su marido, algunas personas pensaron que ella podría mudarse. Que se iría a vivir con su familia a la ciudad. Pero, no lo hizo. Se quedó. Porque esta era su tierra, y su dolor tenía aquí raíces tan profundas como cualquiera de los árboles. Eso me impactó mucho. La idea de elegir quedarse en un lugar que te recordaba a diario lo que habías perdido. Era valiente. O tal vez era algo más. Quizá era esperanza disfrazada.
Aquella tarde, cuando la luz se volvía dorada y extendía largas sombras sobre las colinas, me encontré caminando hacia la casa, aunque nadie me lo había pedido. Inés estaba sentada en el porche, con un chal sobre los hombros y la vista fija en el horizonte. No se inmutó al verme, no apartó la mirada. Solo palmeó la silla que había a su lado. Así que me senté. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era pleno, como una manta compartida. Observé cómo el sol se ocultaba y el cielo se teñía de un rosa intenso. Finalmente, me dijo que tenía miedo. No de mí. No de cómo hablaría la gente. Sino de volver a necesitar a alguien. De desear tanto algo que le doliera el pecho. De sentirse viva después de tantos años sobreviviendo. Y le dije que yo también tenía miedo. Que había pasado la mayor parte de mi vida pensando que no era suficiente, ni para mi padre, ni para este rancho, ni para nada que fuera más allá de golpear un martillo y arreglar vallas viejas. Pero últimamente, estar cerca de ella había empezado a cambiar eso. Me hizo pensar que tal vez podría ser algo más que alguien de paso. Tal vez podría ser alguien que se quedara. Su mano volvió a encontrar la mía y esta vez no me inmuté. Dejé que se quedara allí, cálida y segura. Dijo que no sabía lo que vendría después, y yo le dije que tampoco lo sabía. Pero ambos estábamos cansados de fingir que no queríamos averiguarlo. La noche se nos echó encima, y los grillos empezaron a cantar. Dentro de la casa, la luz de la ventana de la cocina se derramaba sobre el camino de tierra como una bienvenida. La acompañé hasta la puerta y, antes de entrar, me miró con una expresión que nunca había visto en su rostro. No era tristeza. No era miedo. Era paz. Y tal vez, solo tal vez, un poco de esperanza. No la besé. Todavía no. Pero sabía que lo haría. Pronto. Cuando fuera el momento adecuado. Cuando el aire entre nosotros no estuviera tan cargado de dudas. Esa noche volví a casa bajo un cielo estrellado. Sintiendo algo en el pecho que no había sentido en años. Una atracción. Un propósito. Como si la valla no fuera lo único que debía reparar aquí. Tal vez esta tierra todavía tenía una historia para mí, y tal vez esa historia acababa de empezar. No tenía intención de quedarme a pasar la noche y, sin embargo, cuando amaneció sobre las tranquilas colinas de Andalucía, seguía sentada en el porche desgastado junto a Sofía, envueltas en el silencio y el aroma de los jazmines de las enredaderas. La noche había transcurrido sin que dijéramos una sola palabra sobre lo que había ocurrido entre nosotros, o lo que es más importante, sobre lo que significaba. No porque lo evitáramos. Era más bien como si dejáramos que el silencio llevara el peso por nosotros. Mi mente era una maraña de gratitud, confusión, y una especie de anhelo vacilante que no sabía que aún podía sentir. Ella se levantó antes que yo, rozando con las manos la barandilla, como si volviera a familiarizarse con el lugar. Se movía por el espacio con una delicadeza que hacía que la mañana pareciera sagrada, como si hubiéramos entrado en un momento atemporal fuera del mundanal ruido. Me ofrecía ayudarla con el desayuno, pero me hizo un gesto con la mano y me mandó a ver cómo estaban los caballos. Y así lo hice, ansiosa por tener una tarea que me permitiera calmar mis pensamientos. En el establo, los animales me saludaron como si ya no fuera un extraño. Incluso Cielo, su yegua asustadiza, no se inmutó cuando le pasé una mano por el cuello, tal vez fuera por la forma en que me movía ahora, un poco más tranquila, un poco menos cautelosa. O tal vez ellas también podían sentirlo, que algo tácito había cambiado entre nosotras dos la noche anterior. Terminé las tareas en silencio, y volví a casa, medio esperando que estuviera distante, como si la mañana fuera a deshacer lo que la noche había permitido. Pero estaba esperando en el porche, con 2 tazas humeantes de café con leche, y la misma intensidad silenciosa en los ojos. No hablamos de amor. No directamente. Todavía no. En lugar de eso, hablamos de la tierra y de las reparaciones que aún había que hacer, de sus planes para cultivar más hierbas este año, de un festival en un pueblo cercano al que no había asistido desde que murió su marido. Cada palabra era un hilo que nos unía de nuevo, más fuerte ahora pero aún frágil. Sabía que estábamos construyendo algo que necesitaba tiempo, espacio, e incluso un poco de incertidumbre para florecer. Más tarde, ese mismo día, volví a mi rancho. El silencio era diferente, más vacío.
La casa que antes consideraba un refugio tranquilo, ahora parecía resonar con cada pisada. Me ocupé con acento agudo de las reparaciones que había estado posponiendo. La valla, la línea de flotación agrietada cerca del abrevadero, incluso reorganizar el cobertizo. Me dije a mí mismo que estaba siendo productivo, pero en realidad, estaba tratando de ordenar el dolor en mi pecho. La echaba de menos. No de un modo dramático, sino en la tranquila sensación de que había llegado a depender de su presencia como del sol y la tierra. No le tendí la mano inmediatamente. Quería darle espacio, el tipo de espacio que honra el peso de lo que compartió. Pero no tardé mucho. 3 días después, encontré una nota entre los listones de mi puerta. En delicada cursiva, decía: la valla aún necesita algunos arreglos, y quizá yo también. ¿Vienes? No lo dudé. Dejé todo. Ensillé y cabalgué de vuelta a su rancho con el tipo de energía nerviosa que no había sentido desde que era adolescente. Cuando llegué, estaba en el jardín, arrodillada entre el romero y la lavanda, con el pelo recogido con un pañuelo descolorido. Levantó la vista, no se sorprendió de verme, y sonrió como si hubiera estado esperando todo el tiempo. Aquella tarde recorrimos el perímetro de sus tierras, observando cada poste caído y cada lugar donde el tiempo había roído la madera. Pero a diferencia de nuestro primer encuentro no había prisa. Ya no estábamos arreglando vallas, estábamos aprendiendo a confiar en ellas, a saber dónde cedían y dónde aguantaban. No hicimos grandes declaraciones. No había promesas. Solo pequeños gestos. Una mano que rozaba la mía cuando nos inclinábamos sobre una tabla rota, una mirada compartida que se prolongaba más de lo necesario, una risa que ahora resultaba más fácil. Fue en esos momentos intermedios, demasiado sutiles para nombrarlos, cuando empecé a entender algo sobre el amor. No siempre se anuncia con fuegos artificiales. A veces llega como un susurro a través de una ventana agrietada, como la luz del sol que se cuela por debajo de una puerta. Llega cuando no estás mirando, y se queda solo si le haces sitio. Aquella noche volvió a cocinar, berenjenas asadas, pan fresco, aceitunas curadas en aceite y piel de naranja. Comimos en el porche bajo un cielo repleto de estrellas, de esas que solo se ven lejos de la ciudad. Me habló de su infancia en Córdoba, de cómo ella y sus hermanos cogían uvas a escondidas del viñedo familiar. Yo le hablé con acento agudo de las historias de mi padre, de la primera vez que monté a caballo sin caerme, de cómo nunca había imaginado construir una vida que se extendiera más allá de mi propia puerta, y cuando las palabras se acabaron, simplemente nos sentamos juntos, nuestros silencios ya no llenos de preguntas, sino de una sensación de llegada mutua. En aquellas horas de calma pensé en lo mucho que había cambiado. Había venido a reparar una valla, un trabajo más en una larga lista de tareas no remuneradas. No esperaba nada más que un gracias y un adiós con la mano. Pero lo que encontré en su lugar fue una mujer cuya fuerza era silenciosa pero inquebrantable, cuyo dolor no la definía, y cuya presencia ablandó partes de mí que no sabía que seguían siendo duras. Ella no me salvó y yo no la salvé. Simplemente nos conocimos en el momento oportuno, cuando ambos habíamos aprendido lo suficiente de la pérdida como para reconocer algo real cuando se presentaba, aunque pareciera botas de trabajo y astillas y largos silencios a la sombra de los olivos. Cuando me marché aquella tarde, ya no pensaba solo en vallas. Pensaba en las raíces y en sí. Después de tantos años, por fin estaba preparada para dejar que las mías crecieran en un lugar nuevo. El sol apenas asomaba por las lejanas colinas de Andaluz, mientras Lorenzo estaba sentado tranquilamente en el banco detrás de la casa de Anaís, sorbiendo de una taza de café tibio y escuchando el canto de los pájaros. Era extraño pensar que hacía solo unos días, este mismo patio trasero le había parecido extraño e inoportuno, un símbolo de su interminable trabajo y de sus sueños vacíos. Ahora tenía la suavidad de algo sagrado, un lugar donde las risas habían resonado bajo la luz de la luna, y las verdades vulnerables se habían susurrado en el silencio entre latidos. Había pasado toda la noche inquieto, no por incomodidad o desasosiego, sino porque el propio sueño había sido una recompensa demasiado tranquila, para la tormenta de emociones que surcaban su pecho. Después de la noche anterior, después de que Anaís se aferrara a él como si fuera el último lugar seguro de la tierra, ya no podía fingir que solo era un ranchero que arreglaba vallas. Ella le había pedido que reparara algo más, y aunque al principio sus palabras habían parecido una broma, habían empezado a tener el peso de otro tipo de invitación. Una que le pedía no solo que se quedara más tiempo, sino que la viera a la luz de su quebranto y siguiera eligiéndola. La forma en que ella se había derrumbado en sus brazos había desenredado algo dentro de él,
como si todas las vallas que había construido para proteger su corazón, hubieran caído en un suspiro tembloroso. A medida que avanzaba la mañana, la casa se agitaba, oyó pasos suaves en el piso superior, una cortina que se descorría y el leve ruido de platos de cerámica. Anaís salió, con el pelo oscuro recogido en un mechón y la bata suelta alrededor. Parecía sacada de un viejo cuadro español. Despreocupada, fuerte y con una pena silenciosa que solo los que han vivido de verdad pueden llevar como la seda. Sus ojos se encontraron con los de él, y no hubo necesidad de palabras. Todo seguía en carne viva entre ellos, pero también había el comienzo de algo más suave, el reconocimiento de que la noche anterior no había sido un error, de que lo que había pasado entre ellos no era mera pasión, sino la confesión de dos personas que habían vivido demasiado tiempo a puerta cerrada. Ella se sentó a su lado, con las rodillas tocándose lo justo para recordarse mutuamente que ninguno de los dos estaba solo. Durante un rato, se limitaron a contemplar cómo se iluminaba el cielo, cómo se despertaba la tierra. Lorenzo pensó en las viejas enseñanzas de su padre, sobre cómo la tierra siempre recordaba quién la recorría con amor y quién no. Se dio cuenta, con una sorprendente sensación de paz, de que sus pies por fin estaban arraigados en algún lugar que no parecía temporal. Al mediodía, habían reanudado el trabajo que habían comenzado días antes, Lorenzo reuniendo sus herramientas para terminar el borde más alejado de la cerca, Anaís clasificando los listones de madera restantes. Pero algo había cambiado en su forma de moverse. Trabajaban como dos personas que reconstruyen no solo un perímetro, sino la confianza. En un momento dado, ella le trajo un vaso de limonada fría, y le secó el sudor de la frente con el mismo cuidado que se le daría a un soldado herido. Él, por su parte, se detenía de vez en cuando a estudiar sus movimientos, la forma en que entrecerraba los ojos al sol, o inclinaba la cabeza mientras medía la madera. Memorizaba estas cosas con la tranquila reverencia de alguien que sabe que está presenciando un momento decisivo en tiempo real. El gato del granero, que durante mucho tiempo le había evitado, yacía ahora tumbado cerca de él, casi como si también hubiera aceptado que Lorenzo pertenecía a este lugar. Por la tarde, llamaron a la puerta. Era Darío, el vecino de dos propiedades más allá, un hombre canoso con la boca como un hacha y el temperamento de un cuervo. Se había enterado de que el alambre de espino había sido arrancado por el vendaval de la semana pasada, y había venido a ofrecer ayuda. Anaís lo saludó cortésmente, pero Lorenzo notó la tensión en sus hombros, la cuidadosa diplomacia en su tono. Darío era conocido por hablar más de lo que escuchaba, por remover la olla donde no hacía falta. Sin duda, después de unos cuantos cumplidos, los ojos de Darío se desviaron hacia Lorenzo, y los dos hombres compartieron una mirada que prometía preguntas y suposiciones. Darío ladeó la cabeza y preguntó, demasiado a la ligera, si Lorenzo se había quedado mucho tiempo. Anaís respondió antes de que Lorenzo pudiera hacerlo, diciendo simplemente que había estado ayudando con las reparaciones, y que había sido una presencia amable. Darío, tal vez intuyendo algo no dicho, enarcó una ceja pero no insistió. Al final se marchó con unas cuantas herramientas prestadas, y la promesa poco entusiasta de devolverlas pronto. Cuando se hubo ido, Anaís se volvió hacia Lorenzo, con el rostro indescifrable. Él sabía lo que estaba pensando, era el principio de los cuchicheos. Los pueblos rurales como este, vivían de los rumores como las enredaderas sedientas del agua de lluvia. Pero no vio pánico en su expresión, solo resignación. Por una vez, no intentó cerrar la puerta de su vida por miedo. En lugar de eso, dijo en voz baja que no importaba lo que pensaran los demás. Estaba cansada de vivir como si su corazón no tuviera voz en sus decisiones. Aquellas palabras fueron como una revolución silenciosa. Lorenzo también sintió los temblores del cambio resonando en su interior. Nunca había conocido a una mujer capaz de romperse y reconstruirse al mismo tiempo. A medida que se acercaba el crepúsculo, volvieron a sentarse en el porche, esta vez con una radio zumbando de fondo y un sencillo guiso hirviendo a fuego lento en la cocina. El aire entre ellos era cálido por la posibilidad. Ella le preguntó por el rancho que una vez soñó tener en Castilla, y él se lo contó todo. Los caballos salvajes, las cercas de piedra, los largos días de soledad que antes parecían paz, pero que ahora parecían vacíos. Ella le escuchó con la misma atención feroz que prestaba a su tierra, y cuando terminó, no le dio consejos ni le hizo promesas. Solo le dijo que si alguna vez quería echar raíces en algún lugar nuevo, su tierra tenía sitio. No era una propuesta, fue una apertura, un hilo en el tejido de algo más grande. Esa noche, Lorenzo no durmió en la habitación de invitados, no necesitaba permiso.
Mientras yacían uno junto al otro bajo las suaves sábanas, con la única luz de la luna filtrándose a través de las cortinas de gasa, supo que lo que estaban reparando se había convertido en algo más que vallas y tejados. Estaban construyendo un hogar en los lugares que una vez mantuvieron ocultos para sí mismos. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de lino de la pequeña casa estilo hacienda en el corazón de Andalucía. Esteban se despertó con el aroma de las flores de azahar y la tierra empapada de rocío en el aire, un olor que se había convertido en algo más que familiar, se había convertido en la fragancia de todo lo que había llegado a apreciar. Abrió los ojos y vio a Valeria acurrucada a su lado, con el pelo esparcido como trigo dorado sobre la almohada y la respiración tranquila y sosegada. Por un momento, se quedó quieto, observándola mientras la luz del sol besaba suavemente su piel. Los últimos meses habían transformado su vida de un modo que nunca había imaginado. Lo que había empezado como una simple llamada para arreglar una valla rota, se había convertido en un amor que ninguno de los dos podía prever. El rancho, que antes era solo una extensión de tierra con tareas interminables, se había convertido en un santuario no solo de trabajo y ganado, sino de conexión, curación y asociación. Esteban se levantó de la cama sin hacer ruido, con cuidado de no despertarla, y salió al porche. El cielo era de color rosa y dorado, y el aire zumbaba con el suave murmullo de los pájaros que comenzaban su jornada. Caminó hacia el borde del porche, donde una vez se había quedado solo mirando salir el sol, y ahora sonreía al recordar lo indeciso que había sido, lo inseguro que estaba de quedarse o formar parte del mundo de Valeria. Hacía tiempo que esas dudas se habían disipado. Aquí había encontrado algo más que trabajo y descanso. Había encontrado una vida con raíces más profundas que cualquier roble. Juntos se habían enfrentado a desafíos, tormentas que derribaron vallas de nuevo, periodos de sequía que pusieron a prueba su paciencia y sus recursos, e incluso una breve enfermedad que dejó a Valeria postrada en cama durante una semana. Pero a pesar de todas las dificultades, Esteban había seguido siendo no solo un reparador, sino un compañero, un confidente, y con el tiempo, un socio en todos los sentidos de la palabra. Primero se había instalado en la casa de invitados, por cortesía, antes de que Valeria le preguntara tímidamente una noche si prefería quedarse en la casa principal de forma permanente. A partir de ahí, no tardaron en darse cuenta de que los espacios separados solo tenían sentido sobre el papel. Anaís respondió antes de que Lorenzo pudiera hacerlo, diciendo simplemente que había estado ayudando con las reparaciones, y que había sido una presencia amable. Darío, tal vez intuyendo algo no dicho, enarcó una ceja pero no insistió. Al final se marchó con unas cuantas herramientas prestadas y la promesa poco entusiasta de devolverlas pronto. Cuando se hubo ido, Anaís se volvió hacia Lorenzo, con el rostro indescifrable. Él sabía lo que estaba pensando, era el principio de los cuchicheos. Los pueblos rurales como este, vivían de los rumores como las enredaderas sedientas del agua de lluvia. Pero no vio pánico en su expresión, solo resignación. Por una vez, no intentó cerrar la puerta de su vida por miedo. En lugar de eso, dijo en voz baja que no importaba lo que pensaran los demás. Estaba cansada de vivir como si su corazón no tuviera voz en sus decisiones. Aquellas palabras fueron como una revolución silenciosa. Lorenzo también sintió los temblores del cambio resonando en su interior. Nunca había conocido a una mujer capaz de romperse y reconstruirse al mismo tiempo. A medida que se acercaba el crepúsculo, volvieron a sentarse en el porche, esta vez con una radio zumbando de fondo y un sencillo guiso hirviendo a fuego lento en la cocina. El aire entre ellos era cálido por la posibilidad. Ella le preguntó por el rancho que una vez soñó tener en Castilla, y él se lo contó todo. Los caballos salvajes, las cercas de piedra, los largos días de soledad que antes parecían paz, pero que ahora parecían vacíos. Ella le escuchó con la misma atención feroz que prestaba a su tierra, y cuando terminó, no le dio consejos ni le hizo promesas. Solo le dijo que si alguna vez quería echar raíces en algún lugar nuevo, su tierra tenía sitio. No era una propuesta, fue una apertura, un hilo en el tejido de algo más grande. Esa noche, Lorenzo no durmió en la habitación de invitados, no necesitaba permiso. Mientras yacían uno junto al otro bajo las suaves sábanas, con la única luz de la luna filtrándose a través de las cortinas de gasa, supo que lo que estaban reparando se había convertido en algo más que vallas y tejados. Estaban construyendo un hogar en los lugares que una vez mantuvieron ocultos para sí mismos. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de lino de la pequeña casa estilo hacienda en el corazón de Andalucía. Esteban se despertó con el aroma de las flores de azahar y la tierra empapada de rocío en el aire, un olor que se había convertido en algo más que familiar,
se había convertido en la fragancia de todo lo que había llegado a apreciar. Abrió los ojos y vio a Valeria acurrucada a su lado, con el pelo esparcido como trigo dorado sobre la almohada y la respiración tranquila y sosegada. Por un momento, se quedó quieto, observándola mientras la luz del sol besaba suavemente su piel. Los últimos meses habían transformado su vida de un modo que nunca había imaginado. Lo que había empezado como una simple llamada para arreglar una valla rota, se había convertido en un amor que ninguno de los dos podía prever. El rancho, que antes era solo una extensión de tierra con tareas interminables, se había convertido en un santuario no solo de trabajo y ganado, sino de conexión, curación y asociación. Esteban se levantó de la cama sin hacer ruido, con cuidado de no despertarla, y salió al porche. El cielo era de color rosa y dorado, y el aire zumbaba con el suave murmullo de los pájaros que comenzaban su jornada. Caminó hacia el borde del porche, donde una vez se había quedado solo mirando salir el sol, y ahora sonreía al recordar lo indeciso que había sido, lo inseguro que estaba de quedarse o formar parte del mundo de Valeria. Hacía tiempo que esas dudas se habían disipado. Aquí había encontrado algo más que trabajo y descanso. Había encontrado una vida con raíces más profundas que cualquier roble. Juntos se habían enfrentado a desafíos, tormentas que derribaron vallas de nuevo, periodos de sequía que pusieron a prueba su paciencia y sus recursos, e incluso una breve enfermedad que dejó a Valeria postrada en cama durante una semana. Pero a pesar de todas las dificultades, Esteban había seguido siendo no solo un reparador, sino un compañero, un confidente, y con el tiempo, un socio en todos los sentidos de la palabra. Primero se había instalado en la casa de invitados, por cortesía, antes de que Valeria le preguntara tímidamente una noche si prefería quedarse en la casa principal de forma permanente. A partir de ahí, no tardaron en darse cuenta de que los espacios separados solo tenían sentido sobre el papel.